fundamentada, pero no nos vamos a meter en eso. Por el momento vamos a decir que un argumento es una serie de afirmaciones que, relacionadas a través de la estructura lógica, ¿verdad?, vienen a transmitir fuerza probatoria entre ellas. Todas estas afirmaciones se dan de alguna manera credibilidad unas a otras. Y vamos a explicar cómo se genera esto, ¿verdad?, brevemente, y por un par de modelos que son los que generalmente se estudian. Así las cosas, entonces, un argumento, lo primero que tenemos que saber de un argumento es que no es un argumento, ¿verdad? Y un argumento no es una afirmación gratuita. Si yo digo X, ¿verdad?, el solo hecho de decir X, no estoy probando X, no estoy fundamentando X, por tanto X no es creíble, en la medida de que yo no agregue, no acompañe más antecedentes para probar que X es, ¿verdad? No, yo no voy a poder decir que esto es un argumento. Lo que yo tengo que hacer con X es entregar un fundamento, ¿verdad?, otra afirmación que venga a probar X. Deja de ser gratuita mi afirmación una vez que tiene fundamento. Pero tampoco me basta solamente entregar un fundamento, porque no puedo entregar cualquier fundamento. Porque yo podría, para probar X, podría decir, bueno, X, que en este caso va a ser, por ejemplo, el Transantiago es un mal sistema de transporte, o voy a cambiar la enemistad futbolística o la enemistad que genera el fútbol entre peruanos y chilenos, ¿verdad?, es un discurso generador de psicopatía social, por ejemplo. O, dicho de otra forma, el fútbol nos lava el cerebro y nos hace pelear como imbéciles, por ejemplo. Solo una premisa, siendo que somos hermanos, ¿verdad? La tesis va a ser esa: el fútbol nos hace pelear. Yo no puedo querer probar X, es decir, que el fútbol nos hace pelear como imbéciles, creo, basado en cualquier fundamentación. De esta forma yo no puedo decir el fútbol nos hace pelear porque y disculpen, pero se me activó algo por acá, ya lo acabo de sacar, ¿verdad? No puedo decir el fútbol nos hace pelear porque y, siendo que y significa o es la afirmación las frutillas son rojas, ¿verdad? Porque estaría diciendo el fútbol nos hace pelear porque las frutillas son rojas. No, eso no es un correcto argumento, no es una correcta fundamentación, ¿verdad? Lo que yo debo, además, procurar es que estas afirmaciones tengan a lo menos una relación lógica, de tal forma que X, ¿verdad?, esté probada por Y, pero con una explicación, ¿verdad?, o una relación lógica. Así las cosas, recién ahí tendré la estructura básica de un argumento. De lo contrario son solo afirmaciones. Tampoco nos vamos a meter en la fuerza probatoria de los argumentos y cuando un argumento es bueno o es malo, solamente vamos a ver su estructura. Bien, y hasta aquí, ¿verdad?, esto es lo que se conoce generalmente como modelo ARE, porque plantea una afirmación, plantea un razonamiento y plantea una evidencia, expone una evidencia. Eso es considerado el modelo ARE, ¿verdad? Pero en general creo que no sirve mucho un modelo ARE y creo que hay mejores herramientas, por ejemplo el modelo de Turing. Y el modelo de Stephen Turing, yo después les voy a mandar un cuadrito, también les voy a mostrar un cuadrito al finalizar, pero les voy a mandar un cuadrito donde están todos estos elementos en caso de que vaya muy rápido o no, por no poder preguntarme, lo revisan directamente en el cuadro. Viene un señor Stephen Turing, nos vamos a saltar la introducción, ¿verdad?, y propone algo que a la larga se convirtió en un modelo argumental. Y este modelo argumental plantea que debe existir una tesis, una base, una garantía, un respaldo, una evidencia y un calificador modal o modalizador. Vamos a escribir acá modalizador, de modo, no de moral, ¿verdad? Mucha gente dice calificador moral. No, no es calificador moral, sino que es un modalizador. A ver, denme un segundo, voy a ver si van a jugar esta sala. Bien, al parecer no van a ocupar esta sala, así que puedo seguir elaborando esto, al menos hasta que me echen, ¿verdad? Bien. Y entonces, ¿qué es esta estructura que se plantea en la obra de Turing, ¿verdad?
no es nada más que una especie de modelo ARE, pero con mayor fundamento, con una mayor cantidad de elementos que finalmente le entrega mayor fuerza probatoria. Pero en principio nos vamos a dar cuenta que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? En primer lugar tenemos una tesis, que es lo que nosotros decíamos que era X, que era nuestra afirmación. La afirmación es la tesis, ¿verdad? Es lo que yo quiero probar, es aquella afirmación cuya veracidad o falsedad, al menos en debate competitivo, se discute. O premisa, o tópico, etc. Luego, ¿verdad? Decíamos que no basta decir X, no basta entregar una afirmación gratuita, sino que debo fundamentarla. Y aquí entonces debo tener un fundamento. Y ese fundamento, en el modelo de Turing, se conoce como base, ¿verdad? El fundamento y la base son exactamente lo mismo. Finalmente, también existe un razonamiento, decíamos, que una mi base con mi tesis. A eso es lo que nosotros denominamos garantía en Stephen-Toulmin, ¿verdad? En el modelo de Stephen-Toulmin. Hasta aquí entonces, si se dan cuenta, tenemos exactamente lo mismo que lo otro. Una tesis, que es algo que afirmo, que pretendo probar, una base, que es aquel dato en función del cual quiero probar lo anterior, y una garantía, ¿verdad? Luego vamos a ver ejemplos donde va a quedar muchísimo más claro, pero por lo pronto la idea es que tengan esto como respaldo, y reitero, va a estar también en el cuadrito que les voy a enviar. Bien, pero por mucho que tenga un dato que me pruebe algo, por ejemplo, el fútbol nos hace pelear como imbéciles, ¿verdad? Y tengo un dato, y ese dato va a decir, porque podemos ver como después de los partidos chilenos y peruanos se agreden, ¿verdad? Siendo que somos hermanos, se agreden. Ese es un hecho, un dato, que viene a probar mi tesis. Pero recordemos que no basta solamente dos afirmaciones, sino que debe haber una garantía, ¿verdad? Bueno, y si los chilenos y peruanos somos hermanos y nos agredimos después de los partidos de fútbol, pareciera ser que es un factor preponderante que nos hace pelear. Es decir, el fútbol nos hace pelear. La garantía es la explicación de por qué mi base viene a probar mi tesis, por qué mi base prueba mi tesis. Bien, pero ¿quién dice ese dato? ¿Quién es el que plantea, que expone ese dato? Puedo ser yo, ¿verdad? Yo no soy autoridad para saber, yo no he hecho ningún estudio público al respecto, ¿verdad? ¿Podría ser Pepe? ¿Podría ser Talía? Probablemente no, ¿verdad? Necesitamos un respaldo que venga a probar ese hecho, o al menos a darle mayor credibilidad. Y ese respaldo es lo que se conoce generalmente como la autoridad. Aquí podríamos hacer una larga referencia al concepto de autoridad. Yo me he dedicado a estudiar este concepto, en mis cursos hago 2 o 3 clases sobre el concepto de autoridad, 3 clases por lo menos. No tenemos tiempo ahora para hacer eso. Lo que sí tenemos que saber es que la autoridad es el saber socialmente reconocido. Independiente de si sabe o no, si es cuestionable o no, hay una serie de reglas que se pueden seguir, una serie de pasos para cuestionar si la autoridad es creíble o no. Pero por lo pronto sabemos que la autoridad es el saber socialmente reconocido. A esa persona o a esa entidad que se le cree es autoridad, por la gente que le cree. La autoridad es relativa, ¿verdad?, al conjunto de personas. Lo que es autoridad acá, saber socialmente reconocido, no confundir con potestad, que es el poder. Poder socialmente reconocido. Autoridad es saber socialmente reconocido, ¿verdad? Por tanto, un profesor de acá, para mí es tremenda autoridad, yo lo veo y digo, oh, él sabe muchísimo. Pero probablemente si un día anda caminando por Lima y ustedes lo ven, va a ser una persona más porque ustedes no saben quién es. Lo mismo en mi caso con sus profesores. Hay profesores que ustedes deben valorar muchísimo con autoridad, pero yo los veo, ¿verdad? Y no sé quiénes son, por tanto, no son autoridad. Eso no hace que sepan más o sepan menos, sino que yo, al no conocerlos, no los reconozco como autoridad, por tanto, no me serviría en este caso para entregar un respaldo. Esto se discute mucho, por ejemplo, en ciertos tipos de tesis que tienen relación con creencias filosóficas o religiosas. Si yo soy católico, mi autoridad, mi máxima autoridad debe ser el Papa, ¿verdad? El representante de Dios en la tierra. Si yo soy musulmán, la verdad es que no sé si el Papa va a ser muy o no autoridad para mí.
Por tanto, lo que yo debo procurar de la autoridad es que sea una autoridad con el mayor saber reconocido posible. ¿Cómo lo hago cuando no todos la conocen? Bien, yo explico cómo deberían conocerla. Por ejemplo, no solo cito al profesor, sino que explico el profesor XX, que es magíster en XX y que además es doctor en XX, es autoridad. Ya, ahí yo acompañé los datos, ¿verdad?, para entregar la autoridad. Si eventualmente explico que no tiene ninguna relación de interés con el caso particular, puede ser más autoridad. Porque, por muy profesor y por muy magíster y por muy doctor que sea, si yo estoy argumentando, por ejemplo, que debe destruirse la cordillera de los Andes para extraer minerales y el que hizo el estudio es un funcionario de la empresa que quiere extraer los minerales, probablemente por mucho que sepa no va a ser tan creíble, o al menos va a levantar sospechas, porque él gana finalmente de lo que ya están, de los minerales que se extraen. Entonces, la autoridad debiese ser lo más reconocida posible. Yo me encargo de que la reconozcan y ojalá lo más imparcial posible. Perdón, acá no va una evidencia, acá estoy mal. Acá no dice evidencia, ahí debiese decir reserva. Lo que pasa es cuando pensé en el respaldo, me puse a pensar en la evidencia. Entonces el elemento que va acá es la reserva. Hasta el momento entonces, no tenemos nada más que esta estructura simple de un argumento X por Y por C, y eso significa Z, ¿verdad? Basada al modelo de Turing, tesis, base, garantía, X, tesis, Y, base, Z, garantía o explicación lógica de por qué mi base es mi tesis, y además respaldada por una autoridad que, recordemos, debe ser lo más reconocida posible, lo más imparcial posible para no levantar suspicacias, etc. Y ahí entonces mi argumento va a ser más creíble y va a ser más probable que tenga razón. Ahora, acá nos metemos en lo que yo considero que es la base del modelo de Turing, ¿verdad? No la base como elemento base, sino que la base como el fundamento, lo fundamental. Me atrevería a decir que la esencia del modelo de Turing, porque el modelo de Turing, ¿verdad?, surge precisamente de un texto de Stephen Turing que se llama Los usos de la argumentación, donde él no quería generar un modelo argumental, sino que él estaba estudiando estadística y probabilidades. Y ahí Arnold mira y dice, ¿qué tiene que ver la estadística, las probabilidades? Y eso lo vamos a explicar. Para eso vamos a hacer un breve break en esta parte y vamos a pasar a otro contenido. Y vamos a explicar muy brevemente dos aspectos relacionados con el razonamiento. A grandes rasgos, nosotros cuando razonamos, lo hacemos según algunos tipos clásicos, dirían algunos, ¿verdad? Disyunción, deducción, analogía, inducción, etc. Pero sostengo que a la larga todos ellos se pueden dividir, ¿verdad? Se pueden resumir en dos grandes tipos de razonamiento, que son el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. ¿Verdad? Entonces, dimos un break allá en el ámbito del modelo de Turing y vamos a estar explicando brevemente dos aspectos relacionados con el razonamiento. Aquí el razonamiento deductivo se dice que puede ser, o que es el único razonamiento perfecto si se trata de reglas absolutas, ¿verdad?, o categóricas. Es decir, si yo tengo una regla de algo que sucede siempre, entonces esa regla tiene ciertas características, eso que sucede siempre, y si tengo un caso en particular que se enmarca dentro de esto que sucede siempre, entonces podré obtener una conclusión. Lo vamos a explicar de varias formas distintas. Si yo tengo una premisa mayor, ¿verdad?, que dice, todos los perritos se van al cielo, ¿verdad? Todos los perros se van al cielo. Luego digo una premisa menor, Hane, que era mi perrita, ¿verdad?, falleció, y Hane era perrita, ¿verdad? Por tanto, si después de fallecer todos los perritos se van al cielo y Hane era perrita, entonces tengo que saber como conclusión que Hane está en el cielo.
¿verdad? Así funciona un razonamiento deductivo. Lo vamos a explicar desde otro punto de vista ahora entonces, desde el punto de vista de los conjuntos. Yo tengo un conjunto, que en este caso va a ser el conjunto P, ¿verdad? El conjunto P. Y tengo un elemento dentro de ese conjunto, que va a ser el conjunto, o sea, el elemento H, ¿verdad? Entonces, si yo digo, todo P es igual a algo, en este caso sería, todo P, que son todos los perritos, se van al cielo, da lo mismo cuál perrito yo saque de ahí, y da lo mismo si en este caso saqué a Jane, porque si Jane es perrito, entonces Jane se va a ir al cielo, ¿verdad? Jane se va a ir al cielo. Acá estoy hablando de juicios categóricos o de afirmaciones absolutas. Y ahí entonces decimos, todos los perritos se van al cielo, Jane es perrito, por tanto Jane está en el cielo. El problema es que el señor Stephen Toulmin, ¿verdad?, reconoce que es muy difícil, y él lo plantea, según yo, como ligeramente imposible, que nosotros tengamos alguna certeza de carácter absoluto. Es decir, que nosotros sepamos que algo va a ocurrir sí o sí. Por tanto, no podemos argumentar de esa manera, nos cuesta argumentar de esa manera, ¿verdad? Porque yo podría pensar, no, si hay cosas absolutas, ¿verdad? Hay cosas como, hay conocimientos que son sabidos, como por ejemplo que mañana saldrá el sol. Y ahí yo podría preguntarle, ¿cómo sabe usted que mañana va a salir el sol? Y ustedes podrían decirme, por ejemplo, Pepe, ¿cuánto tendrá Pepe? ¿Unos 15 años? No, 21, 22. Podría venir Pepe y decirme, no, es que sabe que yo en los 22 años, 21 años que tengo, siempre ha salido el sol. Yo podría cuestionarlo de la siguiente manera, podría decir, ¿sabe qué, Pepe? El hecho de que usted haya visto salir el sol antes no significa que va a salir mañana, al menos no de manera segura. O sabe que el hecho de que usted lo haya visto salir durante 21 años no significa que, no sé, los 70.000 años de historia de la Tierra hayan necesariamente salido, una muestra muy chica. Por tanto, lo mismo pasa con los hombres, todos los hombres van a morir. Ah, sí, ¿y usted a cuántos hombres conoce? No, yo conozco a como, en Facebook tengo como 3.000 amigos. Bien, ¿y los vio morir a todos? No, no los vi morir, pero sé que van a morir. ¿Por qué lo sabe? Porque he visto muchos amigos morir. ¿Cuántos ha visto? ¿100? No, no he visto morir a tanto. Bueno, y si no ha visto morir a 100 personas, ¿cómo sabe que, por ejemplo, sus 3.000 amigos de Facebook van a morir? Ah, no, porque nunca he visto un hombre que no muera. Ah, pero eso es una falacia de la ignorancia, ¿verdad? Porque el hecho de que usted no sepa algo no significa que no vaya a ocurrir, etc. Ahí dice Toulmin, los razonamientos deductivos nos sirven pocaso. Para que nos sirvan tenemos que estar dentro de un sistema de referencia muy marcado, e incluso ahí para encontrar ese sistema de referencia es difícil, ¿verdad? Y entonces pasamos al razonamiento inductivo, que es al revés. Acá yo no sé, en este caso, si todos los perritos se van al cielo. No sé si todos los hombres van a morir, no sé si todos los días va a salir el sol, etc. No lo sé. Pero tengo una serie de casos, de hechos, un hecho, 2 hechos, 3 hechos, 4 hechos, 5 hechos, que todos comparten una característica. Cuando comparten esa característica, entonces yo de ellos obtengo una regla general. Regla general. ¿Sabe qué? No sé si va a salir mañana el sol por el oriente, pero siempre que lo he visto salir, sale por el oriente. Por tanto, probablemente mañana salga por el oriente, ¿verdad? Y entonces, no tengo la regla absoluta a priori, o no tengo la regla general a priori, después podríamos discutir la reserva entre una y otra, ¿verdad? Sino que tengo muchos casos, no como antes, que tenía la regla general o absoluta, y aparte subsumía el caso. No, ahora tengo solo casos. Entonces yo miro, y de esos muchos casos, ¿verdad?, obtengo una regla general. Ese es un razonamiento deductivo, o sea, inductivo, perdón, de casos particulares o casos generales. Bien, ¿cuál es el problema? Que Stephen Toulmin reconoce que este tipo de argumentos existen, ¿verdad? Pero el problema es que yo no puedo andar contando a todas las personas para establecer una regla general. No podría contar todos los elementos, porque cualquier cosa que tuviera que pensar, que aprender, tendría que decir, ah, sí, yo los conté a todos, los conocí a todos. No, ¿verdad? En vez de eso,
Bastien-Fertulmini plantea esto y dice, ¿sabe qué? Sí, no vamos a hacer un análisis, un estudio, ¿verdad?, de todos los posibles casos, pero se puede elaborar un argumento más o menos creíble, ¿verdad?, más o menos razonable con estos elementos. Pero siempre tenemos que reconocer que no nos vamos a estar moviendo en el ámbito de reglas absolutas, ¿verdad?, de ser razonamientos deductivos, sino que serán siempre casos inductivos. Y si son inductivos, puedo establecer reglas generales y no reglas absolutas, ¿verdad? Bien, pero ¿cuál es la relevancia de todo esto? Que volvemos al modelo de Toulmin. El modelo de Toulmin entonces plantea siempre que debe haber en él una reserva. ¿Qué significa una reserva? Significa que debe haber una excepción. Yo debo plantear la excepción. Ejemplo de reserva. ¿Debe legalizarse el autocultivo? No. ¿Debe legalizarse el consumo de marihuana? No, tampoco. La tesis va a ser, consumir marihuana es bueno, ¿verdad? Por tanto, debe permitirse. Si yo digo en términos amplios, debe permitirse consumir marihuana porque consumir marihuana es bueno, podría haber la contraparte y decirme, ¿sabe qué, señores del jurado? Este imbécil lo que plantea es una estupidez. Porque lo que dice que es bueno y por tanto debe permitirse el consumo de marihuana, nos está diciendo que se debe permitir el consumo de marihuana también para niños de 1 año. Y eso es estúpido, es absurdo. Y ahí vengo yo y digo, no, yo nunca dije para niños de 1 año, yo dije solo que era bueno. Y ahí viene la contraparte y me dijo, sí, usted me lo dijo en todos los casos. Y si están en todos los casos, entonces también incluye a niños de 1 año. Para evitar eso se plantea una excepción o una reserva. Y es una reserva, ¿verdad?, que como reconocemos que los argumentos los planteamos de manera inductiva, la reserva es válida. De tal forma que voy a decir, ¿sabe qué? El consumo de marihuana es bueno siempre que sea de manera libre, siempre que sea ante mayores, para mayores de edad, etc. Por tanto, excluyo de ahí a aquellos que se encuentran privados de razón, por tanto no pueden decidir consumir marihuana, excluyo a los niños, excluyo a los enfermos, etc. Y ahí entonces expongo una reserva, y esa reserva reconoce finalmente mi probabilidad de que se dé mi caso. ¿Por qué? Entonces, hasta acá, reserva, ¿verdad?, una excepción. ¿Sabe qué? Yo creo que es bueno que se consuma marihuana, porque es parte de nuestra libertad. Si somos libres de hacer lo que no daña a otro y la marihuana no daña a otro, entonces debiésemos tener el derecho a consumir marihuana y va a ser bueno porque estamos aplicando nuestra libertad, el respaldo, 25.000 estudios a nivel mundial, ¿verdad? Pero la reserva, salvo que se trate de menores de edad o personas que estén privadas de razón. Ah, pero si planteo una excepción, entonces, ¿es seguro? ¿Es absoluto que va a ser bueno fumar marihuana? No, pues no es seguro, no es para todos los casos. Es para la mayoría de los casos, salvo estos. Y entonces, si la excepción es muy pequeña, entonces el modalizador sería algo así como, es muy probable que sea bueno. Y ahí yo voy y digo, oiga, pero ¿por qué es muy probable? Claro, porque es tan improbable que se trate de un caso de un menor de edad o de una persona privada de razón, una persona enferma que tenga una intolerancia particular a la marihuana, que entonces es muy probable que sea bueno. O al menos en estos casos va a ser bueno y que se dé este caso es bastante probable. ¿Qué interesa que entiendan hasta el momento? Que la relación entre excepción y reserva es una relación inversamente proporcional. Mientras más pequeña es la excepción, la relación entre reserva y modalizador es inversamente proporcional. Mientras más pequeña es la excepción, más probable es que se verifique mi caso, que yo pruebe mi tesis, ¿verdad? Ahora, mientras más grande es la excepción, menos probable es que yo tenga razón y se verifique mi tesis. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabe qué? Voy a ir al dentista, que voy a una autoridad, etcétera, etcétera, me va a sanar, la probabilidad de que quede bien es muy alta,
porque es un dentista muy responsable, que tiene mucha práctica, sabe mucho, etc. Dicho de otra forma, al revés. Si yo dijera, voy a ir al dentista y es probable que quede bien, salvo que sea un dentista negligente, salvo que ande todo tiritón porque anoche se quedó tomando hasta tarde celebrando, ¿verdad? Un partido cualquiera, salvo que no haya aprendido bien en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo empiezo a sumar excepciones probables, mientras más probable es que se genere un defecto que me deje mal, entonces más improbable es que yo quede bien, ¿verdad? Mientras más excepciones, más improbable es mi conclusión. Y hasta acá el modelo de Turing. Eso en principio. Hasta el momento puede sonar un poco complejo, un poco enredado, pero si ven el video, ¿verdad? O si estudian bien esto, a la larga se van a ir acostumbrando y mucha práctica. Ahora, para demostrar un ejemplo, como les decía, les voy a mostrar un cuadrito, que además les voy a mandar y va a quedar a su disposición. Espero que lo utilicen con conciencia. Y bien, ¿verdad? Para el bien, no dudo de que es así. Donde vamos a explicar a través de un ejemplo cuál va a ser, ¿verdad? La manera en que nosotros utilizamos el modelo de Turing para argumentar cuando no tenemos reglas absolutas. Ahí prendió. Bien, ¿se ve? No, todavía no se ve. Ahí se va viendo de a poquito. Disculpen la voz, pero estoy medio resfriado. Nunca me había resfriado tanto como este año. Algunos dicen que es el estrés. Bien, entonces, en este cuadrito planteamos un ejemplo. Espero que se pueda ver, si no les pido disculpas. Voy a ver si es que puedo ampliar esto. Perdón lo feo, pero es lo que hay. Bien, no sé cómo hacerlo. Y ya cumplimos la media hora, si lo voy a explicar brevemente, después ustedes lo revisan de nuevo como les decía. Bien, acá ¿qué dice? En primer lugar aparecen los elementos del modelo de Turing. Tesis, base, garantía, respaldo, reserva, calificador modal o modalizador. La afirmación, ¿verdad? La tesis, que es la afirmación cuya veracidad se intenta probar, se puede encontrar, se puede identificar en un texto, en un argumento con la pregunta ¿qué se afirma? ¿Qué digo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que digo es tal cosa, ¿verdad? En este caso la afirmación va a ser que María es chilena. La base, ¿cómo sabemos que María es chilena? Porque nació en Chile. Bueno, pero alguien podría decirme la garantía, pero explícame la garantía y la tesis, porque hasta el momento solo son dos afirmaciones que yo no sé si tienen relación. Y ahí yo explicito la garantía. Y digo, ¿sabe qué? Legalmente hablando, son chilenos quienes nacen en Chile. Ya, ahí lo entiendo, pero ¿y eso quién lo dice? Pregunto por el respaldo, ¿verdad? La autoridad. Y ahí lo digo, ¿sabe qué? Eso se dispone en la Constitución Política de la República, su artículo número 10. Ojo que ahí estoy entregando la autoridad y además la evidencia. Pero además, ¿verdad? Yo podría cuestionar otra cosa. Oiga, ¿cómo sabemos nosotros, cómo podemos creer que María efectivamente nació en Chile? Y aquí digo, porque tengo además un certificado de nacimiento. Que en este caso lo podríamos creer porque así lo acredita el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificaciones en Chile, ¿verdad? Y ese registro civil es la autoridad en cuanto a determinar quiénes son de algún lugar o quiénes nacen de algún lugar, etc. Ya, perfecto, entonces tengo tesis, María es chilena, base, porque nació en Chile, garantía, si nació en Chile, entonces se cumplen los requisitos que pide la ley. Uy, se va a caer esto. Bien, entonces cumplen los requisitos con los que pide la ley para ser chilena, ¿verdad? Y sabemos que efectivamente nació en Chile, porque así lo dice la autoridad, el Servicio de Registro Civil,
Y además la Constitución, que es la evidencia de que la ley lo dice así. Pero oiga, todos los que nacen en Chile son chilenos. Es decir, María será chilena ya porque nació en Chile, salvo que, y ahí planteo la reserva, es decir, las excepciones. ¿Sabe qué? María podría no ser chilena en caso de que sea hija de extranjeros transeúntes o diplomáticos de otros países, tal como se señala efectivamente en la propia Constitución. La propia Constitución dice, establece reservas, establece excepciones. Regla general serán chilenos los que nazcan en Chile, salvo eso, ¿verdad? Y ahí me pregunto entonces, ¿qué tan probable es que tenga razón en mi argumento y que de verdad haya probado que María es chilena? No, es muy probable. ¿Por qué es muy probable? Sí, porque son tan bajas las excepciones, tan baja la posibilidad, o sea, de todas las personas que nacen en Chile, los que son hijos de extranjeros transeúntes o diplomáticos son tan poquitos que entonces es muy probable, ¿verdad? Es muy probable que María sea chilena. Es decir, es tan improbable la excepción que lo probable es que se dé mi argumento, ¿verdad? La regla general. Así entonces, hemos hecho un análisis de cómo elaborar rápidamente un argumento, basado primero en el modelo de ARE, luego estructurado según el modelo de Turing, ¿verdad? Y esto, además, lo hemos visto en este ejemplo, el cual podrán corroborar en el cuadrito este que les haga llegar. Queridos amigos y hermanos, para mí es un gustazo, lamento muchísimo no poder estar con ustedes personalmente, pero ya, si Dios lo permite, estarán las instancias, se generarán las posibilidades y ahí estaremos, ¿verdad? Colaborando dentro de lo que humildemente puedo colaborar. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por prestar atención, muchísimas gracias también porque sé que van a utilizar este material de manera positiva y gracias por todo el cariño de siempre, queridos amigos y hermanos de Perú. Un fuerte, fuertísimo abrazo desde Chile, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, ustedes ya saben, a mi humilde hogar. Mi casa es humilde, pero somos cariñosos, así que o nos vemos acá, o nos vemos allá, o nos vemos donde Dios disponga. Muchísimas gracias y un abrazo a todos, nos estamos viendo.